empezando y vamos a hacer una oración para iniciar. Vamos a orar. Bendito Señor, Dios del cielo, Creador de todo lo que existe. Nos presentamos en esta noche delante de tu presencia. En primer lugar, Señor, agradecidos porque tenemos esta libertad, porque tenemos este privilegio nuevamente de poder abrir las sagradas escrituras y que tu palabra sea predicada en medio nuestro. Te damos gracias, Señor, también porque hemos visto tu bendición en los cultos que hemos realizado. Gracias por todos aquellos que han estado asistiendo y que se han expuesto a la predicación de tu palabra. Y también en esta noche queremos pedir tu bendición. Queremos, Señor, pedir que tu Espíritu Santo nos auxilie en este tiempo que tendremos para cantarte a ti, para leer tu palabra y para nuevamente, Señor, escuchar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo predicado. Ayúdanos a cada uno de nosotros para que con oídos atentos, para que podamos tener la mayor atención y escuchar detenidamente el mensaje que hoy estará siendo proclamado. Auxilia al hermano que estará predicando tu palabra para que lo haga con denuedo y con fidelidad, y que hoy nuevamente podamos ver a Jesucristo como el único mediador, como aquel que tú enviaste para salvarnos de nuestros pecados. Y es en el nombre de Él que te pedimos estas cosas. Amén. Amén. Quiero invitarles a que busquemos en el Salmo 95. Este es un llamado, o el pasaje que tenemos como llamado a la adoración. Salmo 95. Y vamos a leer hasta el versículo 6. Muy bien, dice así la palabra del Señor. Venid, aclamemos alegremente a Jehová. Cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza. Aclamémosle con cánticos. Porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Porque en su mano están las profundidades de la tierra, y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues Él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. Amén. Así como la palabra nos dice, Él es el creador de todo lo que existe, es el creador de nuestras vidas, pero aún así el salmista dice que Él es la roca de nuestra salvación. No solo nos creó, sino que aquellos a los cuales el Padre ha llamado, le pertenecen y son, por medio de la obra de su Hijo Jesucristo, son adoptados como sus hijos. No solo criaturas, sino hijos por medio de Jesucristo. La pregunta es, ¿tiene usted esa certeza de que Jehová es la roca de su salvación? Bueno, quiera el Señor que así sea. Amén. Les invito a ponerse de pie. Creo que tenemos de estos. Ok, bueno, este es el que hemos estado utilizando en los cultos anteriores. Vamos a cantar el primer himno, digno de honra. Digno de gloria y de
Amén. Pueden tomar asiento, por favor. Seguidamente vamos a tener este espacio de nuestra lectura bíblica. Vamos a leer en el Evangelio según Mateo, capítulo 16. Evangelio según Mateo en el capítulo 16. Muy bien, vamos a tener la lectura de todo el capítulo. Mateo capítulo 16. Entonces ruego, ¿verdad?, para que podamos hacer una lectura prestando mucha atención. Roguemos al Señor para no distraernos mientras se realiza la lectura. Mateo 16. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle, y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo: cuando anochece decís, buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles, y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolos, se fue. Llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí, diciendo: esto dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres, y cuántas cestas recogisteis? Ni de los 7 panes entre 4,000, y cuántas canastas recogisteis? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos, Juan el Bautista; otros, Elías; y otros, Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén
y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Amén. Esa es la palabra del Señor. Antes de la predicación vamos a cantar un himno más. Les invito también, por favor, a ponerse de pie. Vamos a cantar el himno Todo lo Bueno. Porque en la cruz hay perdón.
cantarás con el alma y alabarás al Señor, a Dios conocerás y de él recibirás la más hermosa bendición. A Dios conocerás y de él recibirás la más hermosa bendición. Amén. Vamos a orar. Dios Todopoderoso, Creador del universo, Creador de todo lo visible, de todo lo invisible, Creador nuestro, hoy reconocemos que tú, al ser Creador, eres dueño de todo. Y rogamos que hoy nos hagas conscientes de que entonces tenemos una responsabilidad. ¿Qué haremos con la vida que nos has dado? Señor, vamos a leer tu santa palabra, la Biblia, y somos conscientes que por nuestra sabiduría o fuerzas no comprenderemos, pero si tu Espíritu Santo nos ilumina, entenderemos. Envía, oh Dios, a tu Espíritu Santo para iluminar nuestras conciencias, que podamos leer y tener entendimiento y recibir la bendición en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. El texto para esta noche está en el Evangelio según Mateo capítulo 16. Lo hemos leído anteriormente. Voy a volver a leer los versículos en los cuales estará basada la meditación de esta noche. Es el Evangelio según Mateo capítulo 16, del versículo 24 hasta el 27. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Está la palabra de Dios, que Él nos auxilie con su Espíritu para entenderla. ¿Qué es un cristiano? Según las estadísticas, en el mundo hay por lo menos 2.000 millones de personas que dicen ser cristianas. Y si ustedes y yo tenemos algo de entendimiento, debemos reconocer que muy posiblemente de esos 2.000 millones que dicen ser cristianos en el mundo, en realidad no lo son. ¿Y por qué tendríamos un concepto así? ¿Por qué es que cuando alguien nos dice que es cristiano, hay un signo de pregunta en nuestra mente? ¿Será cierto? Porque se supone que ser cristiano tiene algunas características. Ahora, no es que esa duda está en todos. Algunos tienen un concepto de cristianismo más bien en el cual no dudan de que nadie sea cristiano, porque piensan que casi que cristiano es sinónimo de ser un ser humano. A veces las personas piensan que son cristianos porque sus papás son cristianos. Y entonces es algo automático, es algo de familia, como el apellido de la familia, que usted lo lleva porque lo lleva. Y algunas personas ven el cristianismo
y los asuntos de religión al mismo nivel al que usted ve este tipo de cosas que se heredan. Usualmente usted es aficionado a algún equipo de fútbol específico o de lo que sea porque en su casa son aficionados o adherentes a eso. Igual en la política, igual en todo. Lamentablemente ese mismo concepto se tiene del cristianismo. Algunos lo tienen así. Jesús nos da una definición diferente de lo que es ser cristiano. Y primero hace una confrontación y dice el versículo: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí. Esta es la definición práctica del cristianismo. Un cristiano debería estar definido porque es alguien que se llama a sí mismo discípulo de Jesús, porque está dispuesto a ir en pos de Jesús. Y eso ya nos levanta también ciertas interrogantes. ¿Qué significa ir en pos de alguien? ¿Qué significa ir detrás de alguien? Significa que esa persona va hacia algún lado y yo voy detrás de esa persona. La Sagrada Escritura nos dice que sí, que hay un camino a Dios, que es su Hijo Jesucristo. Y es cristiano el que verdaderamente está siguiendo los pasos de aquel que Dios envió para ser nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Maestro. Ahora, como vemos, no es un asunto entonces solamente de palabras, no es un asunto de ritos, es un asunto de seguir en pos de Cristo. Ahora, realmente pensemos, ¿cómo es posible que tantas personas se consideren cristianas y no conocen las enseñanzas de Cristo? ¿Cómo puede usted seguir a alguien del cual usted no estudia diligentemente cuáles son sus enseñanzas? Bueno, de ahí surge entonces la necesidad de que a veces hablamos de un cristiano verdadero. Entonces tenemos que calificar a la palabra cristiano. No debería ser así, usted o es cristiano o no es cristiano, pero son tantas las personas que dicen ser cristianas y no lo son, que comenzamos a calificar, como cuando algo usted compra y usted dice, pero no es genuino, tengo que revisar si es de verdad. Así pasa con el cristianismo. Hay una especie de cristianismo que llamamos cristianismo nominal, es decir, es de nombre y no es en verdad lo que Jesucristo vino a enseñarnos. Todo empieza por esto, dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. La fe cristiana es una fe que inicia por una negación personal. Y esto es el mayor escollo de todos, porque se trata de seguir a Jesucristo, que nos enseñó a orar de esta manera: hágase tu voluntad. Todos conocen la oración, ¿verdad? En el cielo como en la tierra. Entonces, si seguir a Jesucristo implica eso, implica una negación de mi voluntad y no para que se haga la voluntad de Dios. Cuando Jesucristo iba a ser crucificado, que Él sabía que pronto iban a venir a atraparlo y a todo eso, Él estuvo en un huerto llamado Getsemaní. Y en su gran angustia, porque recuerden que Él se hizo verdadero hombre, aquel que es el Hijo eterno de Dios se hizo hombre. Y en su humanidad Él sentía la angustia de lo que venía, porque sabía todo el tormento que se avecinaba. Y Él oró de esa manera: si es posible, Padre, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Aquella copa amarga que Él tenía que beber, que era la ira misma de Dios sobre el pecado que iba a venir sobre Él mismo, Él pregunta si es posible. ¿Qué está diciendo Jesús cuando dice si es posible? Pudiéramos traducirlo de esta manera: ¿habrá alguna otra manera de salvar a los pecadores? ¿Habrá alguna manera en que no tenga que Él pasar por eso? Pero Él dice: no mi voluntad, sino la tuya. Eso es negación de sí mismo. Él tenía que entonces negarse y pasar por aquel tormento
con tal de hacer la voluntad del que lo envió, el Padre Eterno. Bueno, por ahí empieza el cristianismo, por una negación personal de estar dispuesto a dejar de vivir mi vida según lo que yo quiero, lo que yo pienso, lo que me conviene, lo que me gusta, y comenzar a decir, ¿qué quieres de mí? Pero como digo, las distorsiones del cristianismo son tantas que ahora hay también una manera de cristianismo sentimental en el cual las personas viven de pálpitos. Yo siento que sí, yo siento que no, de corazonadas, de sentimientos. Y eso no es para nada seguro, porque el ser humano es muy inestable. Y ese mismo creyente que un día está tan lleno de alegría y que dice que va a seguir a Cristo y que todo por Cristo, otro día no quiere saber nada, ni quiere leer la Biblia, ni quiere orar. Ven, no puede depender de sus emociones porque son variables. El estado de ánimo del ser humano es variable. Entonces, esto de negarse a sí mismo es no ir a mis sentimientos, sino a la palabra de Dios y a decir, ¿qué pide Dios de mí? Insisto en esto, el cristianismo de la mayoría hoy en día es muy inestable porque depende de eso, de sus emociones y de sus sentimientos. Y como esas emociones y esos sentimientos son variables, así es variable su cristianismo. No, hay que hacer un alto y decir, no más voy a vivir según a mí me parezca, ni voy a confiar en mis sentimientos ni mis emociones, pero voy a comenzar a confiar en Dios y en su palabra. Dios se ha revelado a nosotros por su santa palabra, la Biblia. ¿Está dispuesto? Porque hay que responder la pregunta. Si alguno ¿quiere usted? Dios le hace la pregunta y usted debería poder responder. Si usted dice sí, tiene que estar de acuerdo entonces en las condiciones de lo que es el cristiano. O usted pudiera estar diciendo no, porque yo quiero vivir como yo quiero vivir. Si usted dice sí, tiene que entonces hacerlo como aquí dice. Si usted dice no, usted ya ha escogido el camino ancho que según la Biblia dice lleva a la perdición. Pero si usted se queda indeciso y dice no sé qué decir, también ya está tomando una decisión, está decidiendo no seguir a Cristo. Así de complicado es esto. Nosotros somos confrontados. ¿Quiere seguir a Cristo? ¿Sí o no? Esperaríamos que digamos que sí, si entendemos quién es Él y cuáles son las implicaciones. Luego dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Otro de los peligros con respecto al cristianismo es la interpretación de la Biblia. Si nosotros le preguntamos a diversas personas sobre un mismo pasaje bíblico, pueden hasta darnos diferentes significados de lo que a ellos les parece que aquello significa. No puede funcionar así, porque entonces habría una religión según cada uno. Para mí esto es una cosa, para el hermano Randall otra, para otro. Entonces, ¿cuántos tipos de cristianismo va a haber? Y no, realmente esa es la razón, digo yo, por la que hay tantísimas iglesias, una para cada gusto. ¿Y por qué les digo? Porque esta parte donde dice tome su cruz, algunos han interpretado una cosa y otros otra. ¿Cómo se interpreta? Bueno, la Biblia es tan preciosa y como es inspirada por el Espíritu Santo, Él nos da los significados en la misma Biblia. Nosotros debemos entender entonces a qué se trata. ¿De qué se trata? ¿Por qué? Porque he escuchado, por ejemplo, que alguien piensa que tome su cruz y sígame es los sufrimientos de la vida. Entonces alguien tiene un mal esposo y dice, esta es mi cruz. Y que fácil, entonces piensa que ese sufrimiento es lo que le va a dar la salvación, aguántese y que así se salva usted. Pero eso no es lo que la Biblia enseña, es algo diferente. Pero como les digo, la misma Biblia se interpreta a sí misma. Cuando nosotros leemos al apóstol Pablo, por ejemplo, al respecto de esto, habla de esta manera, en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado,
Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Oigan la explicación y vean como si tiene resultado, tiene conexión, porque estamos hablando de lo mismo, de cruz, de crucifixión. ¿De qué se trata tomar la cruz? Del mismo tema, no hacer mi voluntad, dice, porque ahora ya no, yo no mando, Cristo ahora vive en mí. ¿Y por qué pasó esto? ¿Cuándo comenzó a pasar? Porque ahora dice, tiene la fe del Hijo de Dios. Es una respuesta al amor de Dios, porque dice, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El pecador que entiende eso de verdad, que no entiende que no es una religión solo de sentimientos, sino he entendido que el Hijo de Dios vino del cielo, se hizo como nosotros y sufrió el tormento de la cruz para poder pagar por mis pecados. Entonces ahora hay una respuesta. Yo voy a dejar de vivir para mí mismo o para las sugerencias del mundo y del diablo y voy a vivir para Cristo. Tome su cruz y sígame. Pero vean con el tono que lo dice el apóstol Pablo. Lo dice alegre. Yo estoy crucificado con Cristo. No dice eso como eso que les decía, esta es mi cruz, ¿qué se va a hacer? Esto es lo que me tocó en la vida. No lo dice así. Él dice como algo de lo cual él está gozoso, porque vean que concluye su versículo donde dice, con Cristo estoy crucificado. Y dice, porque Él me amó a mí y se entregó por mí. Recordemos entonces, esa cruz es un instrumento de muerte, porque para eso es que se inventó la crucifixión. Era el método más cruel y tormentoso que se pudieron idear los romanos, la crucifixión. Pero era un método de muerte muy lenta, ¿sabían? Estaba planeado para que el que crucificaran durara mucho en morirse. Vean la crueldad y la maldad del hombre. Pero lo toma Dios para hacernos entender. Es una muerte lenta. ¿Pero muerte a qué? Al pecado. Eso es lo que significa. Que vamos a tener ahora que estar muriendo al pecado. Esa es la cruz, ese instrumento de muerte, morir al pecado y al mundo. Leo para ustedes lo que dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos capítulo 8, versículo 13. Dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. En esa misma epístola el apóstol Pablo decía esto, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así nosotros también andemos en vida nueva. Todo estas ilustraciones de cruz y de muerte es al pecado. Preguntas, porque cuando estudiamos la Biblia, si nosotros no nos hacemos preguntas, no tenemos provecho. Si yo vengo y les cuento esta historia y ustedes saben, sí, contaron sobre esto y sobre lo otro, pero usted no hizo una conexión con usted mismo y se hizo alguna pregunta, es vano. Usted debería hacerse estas preguntas y contestarlas, no a mí, a Dios, que por su palabra le dice, si alguno quiere venir, la pregunta es, ¿quiere venir? Niéguese a sí mismo. ¿Está dispuesto a negarse a sí mismo, a dejar el mundo y el pecado para seguir a Cristo? ¿Está dispuesto a seguirle a Él tomando su cruz? Es morir al pecado constantemente. Es un decirle no al pecado para decirle sí a Cristo. Yo insisto en esto porque es algo que nosotros con los labios no diríamos, pero que lo hacemos cada vez que cedemos a la tentación. ¿A qué me refiero? ¿Habría alguien aquí entre ustedes que pudiera decir, yo prefiero al diablo que a Cristo? Nadie lo diría con sus palabras, y sin embargo es lo que usted ha dicho con sus acciones cuando ha sido tentado y cede a la tentación. Porque el tentador vino y le ofreció algo y usted prefirió eso que a Cristo. El siguiente versículo dice, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá,
y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Como les decía, hay que hacer una elección y es una elección correcta. Es a Cristo en vez de aferrarse al pecado. Otra versión incorrecta y falsa de cristianismo es aquella en la que las personas piensan que se pueden ambas cosas. Sí quiero a Cristo, pero también quiero esto. El mundo y el pecado, y quieren ambas cosas. Y por eso tenemos lo que tenemos hoy en día. Pero no se puede. Jesús dice que es una cosa o la otra. Dice, si usted quiere salvar su vida, se está refiriendo, si usted quiere su propio estilo de vida y vivir como usted quiere y todo, no se puede ser cristiano a la vez. Tiene que perder eso por Cristo. Tiene que poder decir, ya yo no me mando, yo no soy mi propio amo, que de por sí eso es una fábula, porque no es cierto. La persona que cree que es libre y hace lo que le da la gana, en realidad lo que es esclavo de sus pasiones, de sus deseos, y a veces de vicios, y a veces de cosas terribles. Pero ese que dice eso y que se cree libre realmente es esclavo. Pero nosotros los creyentes debemos entender que pasamos de ser esclavos del pecado a ser siervos de Cristo, por lo cual estamos dispuestos a perder esa clase de vida en la que yo hacía lo que se me ocurría, porque ahora quiero vivir para Él. Vean el lenguaje. ¿Qué aprovechará? El versículo 26. ¿Qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Yo tengo pesar al ver cómo nuestra sociedad se preocupa tanto por lo material y lo físico, en demasía. Y la idea de felicidad y todas las metas que usted oye de las personas, de los jóvenes, cómo los impulsamos, todo tiene que ver con esta vida, nada más. Y hay una falsa enseñanza que se metió dentro de algunas iglesias cristianas que hizo pensar a la gente que las bendiciones de Dios se cuentan en plata, que las bendiciones de Dios son todo lo material, salud, tener casa, tener carro, y esa es una percepción muy incorrecta. Eso no necesariamente es bendición, y de hecho para algunos esa prosperidad económica se ha convertido en su maldición. Un ejemplo, ¿quiénes son los que más disfrutan de posesiones y en lujos? Los artistas, los cantantes, las estrellas de cine, toda gente que en su mayoría ha rechazado a Cristo. Pero si para usted eso es bendecido, entonces hay algo raro que no coincide aquí. Bueno, los más bendecidos son los más impíos, los corruptos, los narcotraficantes, los políticos corruptos, son los más bendecidos. Bueno, si usted tiene ese concepto de prosperidad, pareciera que sí. Pero aquí dice Cristo que no, que esas personas pueden ganar el mundo entero y no se dan cuenta que lo peor es que perderán su alma. Y nosotros, aunque no seamos ricos ni opulentos, nos puede pasar lo mismo. Porque hay algo que debemos quitar de nuestra mente. El materialismo no está solo en los ricos. Hay pobres materialistas. Porque es una actitud en la vida. ¿A qué es a lo que usted le da tanta importancia? Pensemos en los niños. Se invierte en ellos, en su educación, en su salud, en que no hay. Y hay padres que con que sus hijos terminen la carrera universitaria y no se hayan metido mucho en drogas ni nada, están contentos. Y dice, todo bien con él, porque es bien portado. El asunto que si tomamos en serio las palabras de Cristo es, y el alma de ese joven, y el alma de esa muchacha, ¿qué aprovechará si gana todo el mundo? Si saca todos los grados académicos, si incluso en esta vida es grandemente reconocido, y Jesús sigue diciendo, y perdiere su alma. Quiere decir que es posible. Lo dice en otra pregunta más, y no dice, ¿o qué recompensa dará el hombre por su alma? El alma tiene un valor y no le hemos estado dando el valor que tiene.
Vemos a las personas y las valoramos por lo que tienen y sus apariencias externas, pero son seres creados a la imagen de Dios. Llevan estampada en su alma la imagen del Creador. Claro, esa imagen ha sido manchada y distorsionada por causa de nuestros pecados. Pero todo ser humano, hasta el más malo que usted conozca, el más desagradable que usted haya visto, lleva la imagen de Dios. Y piense en esto. Alguien muy malo que usted haya escuchado en las noticias o donde sea. El peor que usted se pueda imaginar. Un asesino en serie, violador, no sé qué, cualquier cosa que es detestable para usted. Y piense, ese un día era un bebito. Ese era un bebito en los brazos de alguien. ¿Quién se iba a imaginar? ¿Qué pasó? Ese bebito, como todos nuestros bebitos, ya vienen manchados de una inclinación hacia el pecado. Y por eso nosotros tenemos que conocer la verdad, porque no necesitamos nada más darles una buena educación. Ellos necesitan al Salvador Jesucristo para que les salve sus propias almas. Y esto es algo personal, como les decía, no se hereda. Puede usted tener los padres más cristianos del mundo y usted perder su alma. ¿Qué aprovechará al hombre? Dice. Bueno, piénsenlo un poquito. ¿En qué está gastando usted tanto el tiempo? ¿En qué gasta usted la mayor energía y sus recursos? ¿En lo espiritual o en las cosas de esta vida? Dentro de 100 años, ninguno de ustedes, ni yo, estaremos aquí. No sé si alguno de estos niñitos llegará a vivir más de 100, pero es una realidad, es cuestión de tiempo y no estaremos aquí. Entonces, ¿por qué le damos tantísima importancia a algo que es temporal? Tiene su importancia y debemos saber vivirlo, pero es temporal y viene algo que no se acaba. ¿Está usted preparado para eso que no se acaba? ¿Qué recompensa va a dar por su alma? Esa alma tiene un precio infinito. Y el único que puede pagar por ese precio se llama Jesucristo, porque Él es el eterno Hijo de Dios. Dios mismo que se hizo hombre. Y si usted lo tiene a Él en el día final, Él responderá por usted. ¿Qué recompensa dará? La sangre de mi Salvador que fue derramada por mí. Por eso yo no iré a pagar por mis pecados. Pero si usted no tiene a Jesús, y si usted no puede decir como Cristo, como lo que leímos que el apóstol Pablo dijo, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Si usted no puede decir eso, ¿sabe qué sucederá? Que usted tendrá que pagar por usted mismo. Y el precio, como les digo, es infinito. Una eternidad en el infierno. Una palabra desconocida para muchos y está, por eso les digo que una cosa es cristianismo nominal y otra cosa es la verdad que la palabra de Dios nos enseña, e incluye la verdad de que una persona que rechaza al Salvador Jesucristo y que no vive para Él, pagará por sus propios pecados en el infierno. Y el versículo 27 nos dice: porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre, con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Hay un daño que yo creo que ha causado las películas. Son bonitas y los efectos y todo eso, pero han causado cierta manera de ser en las personas, que ahora creemos que todo es película. Tanto que usted puede ver noticias sobre cosas muy malas y a veces no se siente mal porque ha visto tantas cosas crudas en películas que está viendo otro muerto más, otro degollado más, otro avaliado más, como si fuera una película. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros al leer estas cosas a veces simplemente pensamos en alguna película que vio y no se da cuenta que esta es la verdad de Dios de algo que ocurrirá. Jesucristo, ese mismo que un día vino como un bebé y se hizo como nosotros y murió y sufrió aquí y murió, ese mismo resucitó y está a la diestra del Padre.
Y el credo apostólico dice que de ahí vendrá de nuevo en poder y gloria y juzgará vivos y muertos. Un credo que se repite en miles de iglesias, pero que nadie lo cree, parece. Él volverá, y aquí lo dice muy emotivamente, dice, vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles. Yo quisiera que hagamos un ejercicio de imaginar, hasta donde nos dé la imaginación. Un día esto sucederá. El Hijo de Dios, que está hoy a la diestra del Padre, vendrá a este mundo, pero no como vino antes, vendrá en poder y en gloria con sus ángeles. Y en aquel día entonces pagará a cada uno según sus obras. Nadie escapará del juicio. En el mundo en que vivimos, citan a personas para un juicio y resulta que por alguna cuestión de salud no pudo llegar, se suspendió el juicio por tal o cual causa. Pero del juicio que estamos hablando, nadie se escapa, ni nadie puede mandar a decirle a Dios, no puedo presentarme, estoy muy nervioso para ese juicio, me dio algo. No hay. Él vendrá y todos están convocados y nadie puede escaparse de ese juicio. Y en ese juicio Dios no necesita que venga tal testigo a ver si es cierto que este era. No, lo que sea, cualquiera que haya sido sus pecados, Dios lo sabe porque Él estuvo ahí cuando usted los cometió, sabía. Él vio sus mentiras, Él vio sus adulterios, Él vio sus egoísmos, su codicia, su avaricia, sus robos, sus trampas. Él vio su rencor, lo que nadie ve. Porque a veces tenemos una apariencia y todo parece bien, pero el corazón está contaminado de toda clase de malos sentimientos y pensamientos. Él lo vio todo. El Señor vendrá. Pero aquel que le ha seguido, aquel que tiene al Hijo de Dios, aquel que puede decir, Él es mi Salvador, tendrá quien dé la recompensa por su alma. Usted no puede. No trate de vivir en sus fuerzas esta fe, porque es imposible. No hay cosa más triste que alguien intente ser cristiano sin de verdad haber nacido de nuevo. Nacido de nuevo, hablamos de que Dios hace un cambio en el corazón tan especial que ahora usted puede hacer lo que antes no podía. ¿A qué me refiero? A negarse a sí mismo y a seguir a Cristo. Antes no podía, porque antes todo su enfoque era usted, darse gusto a usted, hacer su voluntad, buscar su bien. Y ahora que vino este cambio y usted entendió la grandeza de la salvación que Cristo ha ganado para los suyos, ahora usted dice, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Que el Señor nos haga meditar en esto. Vamos a hacer una breve oración y después cantamos un himno para despedirnos. Dios Padre Todopoderoso, te damos gracias porque hemos podido meditar en un fragmento de la Sagrada Escritura. Y una vez más pedimos que sea tu Espíritu Santo quien aplique estas palabras y podamos nosotros responder apropiadamente a las preguntas que se nos hacen. Si queremos realmente seguir a Jesús o seguir nuestro propio camino. Bendice las almas que aquí están. Tú conoces la condición en que cada uno vino hoy. Habrá quien tiene tristezas, penas del alma, situaciones difíciles, familiares o de cualquier índole. Tú conoces nuestras debilidades, nuestros temores y miedos. Ven, Señor, con tu santa palabra, aplícala a nuestra vida para que podamos seguir a Cristo de todo corazón. En el nombre de tu Hijo oramos. Amén. El último cántico que tenemos se llama Dios descendió. Traten de buscarlo ahí, es el que viene al final. Y yo voy a leer para ustedes la letra para que vean que es un testimonio de conversión. Dice así: maravilloso aquel día fue, día que no olvidaré, cuando en tinieblas al verme vagar vino a mi encuentro el Señor. Gran compasión tuvo Cristo de mí, mi corazón transformó,
quitó las sombras. Oh, gloria a su nombre, la luz al fin prevaleció. La segunda estrofa dice así: nací de nuevo en virtud de Jesús, por su poder, quiere decir eso, a la familia de Dios. Justificado por Cristo el Señor, gozo la gran redención. El intercambio asombroso ocurrió cuando Jesús en la cruz sufrió el castigo que yo merecía y mi deuda su sangre pagó. En la última estrofa tenemos que hacer un cambio y ya se lo voy a decir. Dice: la gloria plena Jesús me dará, es mi esperanza al final, pues a la gloria subió el Salvador, mansiones a preparar. Ahí dice: con alegría siempre recordaré, pero en el canto es: con gratitud siempre recordaré cuando su Espíritu envió para impartirme la luz y la vida que mi alma por fe recibió. Vamos a cantar esto y quedamos así despedidos, pero les animamos a quedarse un ratito para conversar, para tomar un café juntos. Puestos de pie cantamos. Maravilloso aquel día fue, We interrupt this día program. que no olvidaré. Cuando en tinieblas al verme vagar, vino a mi encuentro el Señor. Gran compasión tuvo Cristo de mí, mi corazón transformó. Quito las sombras, oh gloria a su nombre, la luz al fin prevaleció. Dios descendió y de gloria me llenó. Cuando Jesús por gracia me salvó, su sangre me limpió y mi noche en día cambió. Dios descendió y de gloria me llenó. Nací de nuevo en virtud de Jesús, a la familia de Dios. Justificado por Cristo el Señor, gozo la gran redención. El intercambio asombroso ocurrió cuando Jesús en la cruz sufrió el castigo que yo merecía y mi deuda su sangre pagó. Dios descendió y de gloria me llenó. Cuando Jesús por gracia me salvó, su sangre me limpió y mi noche en día cambió. Dios descendió y de gloria me llenó. La gloria plena Jesús me dará, es mi esperanza al final.
a la gloria subió el Salvador, mansiones a preparar. Con gratitud siempre recordaré cuando su Espíritu envió para impartirme la luz y la vida que mi alma por fe recibió. Dios descendió y de gloria me llenó. Cuando Jesús por gracia me salvó, su sangre me limpió y mi noche en día cambió. Dios descendió y de gloria me llenó. Dios los bendiga a todos. Vamos a quedarnos un momentito y quedamos despedidos.